En el nombre de todos los competidores, prometo que formaremos parte de estos Juegos Olímpicos, respetando y ateniéndonos a las reglas que los gobiernan. Un ritual que vinculaba directamente a los Juegos antiguos y los modernos es la jura olímpica antes del comienzo de las competencias. La promesa de resistir a la enorme tentación de hacer trampa está implícita. Para los atletas de la antigua Grecia, la ceremonia de la jura se llevaba a cabo como un solemne ritual religioso. Así como jurar que se habían entrenado fielmente, prometían que se atendrían a todas las reglas de los juegos y que no cometerían faltas deportivas. Entonces, como ahora, era tanto un reconocimiento de las muchas oportunidades para hacer trampa, así como una declaración de la determinación oficial de tratar con seriedad esos problemas. En nuestra era moderna, las trampas formaron parte de los Juegos Olímpicos desde sus comienzos. En las Olimpiadas de St. Louis en 1904, un estadounidense, Tom Hicks, ganó el oro después de descubrirse que el primer hombre en cruzar la línea, su compatriota Fred Lorz, había recorrido 18 kilómetros en auto. La ingenuidad de algunas de las trampas más recientes en las Olimpiadas son asombrosas. Boris Onischenko, un atleta soviético, ganó la medalla de plata en el pentatlón de 1972. Estaba tan empecinado con obtener el oro en las Olimpiadas de Montreal de 1976 que colocó cables en su espada antes del evento de esgrima para que registrara golpes sin siquiera tocar a su oponente. Pero desde que el escándalo de Ben Johnson llegó a los titulares en 1988, la mayor amenaza para la reputación de los juegos modernos fue el uso de drogas para mejorar el rendimiento. ¿Cómo se compara esto con la antigüedad? Si se buscaba el favor de Zeus, el atleta debía mantener un comportamiento ejemplar, paraba de todas las formas posibles e ingería todo lo que se le sugiriera. Si hubieran sabido de algún brebaje que les diera a sus extremidades mayor vivacidad para poder ganar, lo habrían bebido. No habrían evitado tomar una sustancia prohibida. La actitud relajada hacia las drogas era todo lo que había. En las antiguas Olimpiadas, cualquier otra forma de hacer trampa era no solo una ofensa contra el deporte, sino también un acto de sacrilegio, que probablemente incurriría en la ira de un dios supremo o patrono de esos juegos sagrados. Pero en ocasiones, el deseo por ganar era más fuerte que el temor a la ira divina. Te entrenabas, te esforzabas, te ponías en forma. Sacrificabas mucho de tu tiempo y energía. A ese nivel casi puedes saborear el éxito. Eres un atleta de una élite. Te sientes como si merecieras ganar, pero estás paranoico de que perderás. No nos sorprende saber que hubo ejemplos de brutalidad, trampas y sobornos en los juegos antiguos. Es la naturaleza humana. El deseo humano de ganar a cualquier costo estaba allí desde el principio. No se podía hacer trampa en la partida porque alguien podía verte desde la línea, y si hacías trampa te azotaban. Y ser azotado en público frente a 40 o 50 mil personas es una gran vergüenza. Pero una vez que los corredores habían largado, la oportunidad de hacer trampa podía ser irresistible. Los que estaban ocultos en el tumulto de corredores podían acortar camino en los postes de giro, pero si los atrapaban eran azotados públicamente y se los expulsaba de los juegos. En el hipódromo los conductores de los carros se golpeaban y empujaban tras la cortina de polvo que se levantaba, con consecuencias fatales. Incluso en la pista de carreras siempre había oportunidades para perjudicar al hombre de adelante con un movimiento del pie.
Pero el mayor de los abusos estaba en otra parte. La mayor oportunidad para hacer trampa, que para mí es muy perturbador, es en combates como el Pancratión, donde de por sí no había reglas. En esta combinación total de lucha y boxeo se podía ahorcar al contendiente, estrangularlo, doblarle los brazos, dislocarle las articulaciones y demás. Lo único que no podía hacerse era arrancar los ojos o morder. Y tenemos evidencias de que sí lo hacían. Sobornar al oponente para asegurarse la victoria era otro de los vicios de la antigüedad, en especial en deportes de combate. Cuando el fraude era descubierto, ambos participantes eran castigados con multas tan altas que solían dejar al mejor de los atletas en la ruina. Las multas se recolectaban y se usaban de manera muy particular para dedicar estatuas, probablemente imágenes del dios Zeus, con su rayo sostenido en alto, en una pose punitiva. Y las estatuas estaban sobre bases y en línea, pero en una parte muy sospechosa del santuario. Al entrar al estadio, se pasaba al lado de esta galería de tramposos que habían ofendido las reglas olímpicas. Así sabemos, por ejemplo, que en el siglo IV a.C., un boxeador de Tesalia llamado Eupolos sobornó a todos sus oponentes y como resultado se erigieron 6 estatuas. Demostraban haber vencido por la velocidad de sus pies o la fuerza de sus cuerpos, no por dinero, pero eso no resultó. Durante la corta historia de los Juegos modernos, la corrupción también tocó las altas esferas de la organización olímpica. Será eliminado. Tal fue el caso que salió a la luz el 24 de noviembre de 1998 y que pronto se convirtió en uno de los mayores escándalos en la historia de los Juegos. En su apuesta por ganar los Juegos de Invierno de 2002, se presume que miembros del comité organizador de Salt Lake City se aseguraron los votos de algunos miembros del Comité Olímpico Internacional con obsequios, ofertas de cuidados médicos y becas para familiares en universidades estadounidenses. En consecuencia, se obligó a 4 miembros del Comité Olímpico Internacional a renunciar. Cuando los Juegos de Salt Lake City habían comenzado, la mancha de la corrupción alcanzó a los jueces olímpicos. Las marcas para Jamie Saley y David Peltier de Canadá son 5.8, 5.8, 5.9, 5.8, 5.8, 5.9, 5.8, 5.9 y 5.9. A pesar de su actuación fallida, la medalla de oro fue para los patinadores rusos, en lugar de ganarla los canadienses, que habían hecho una actuación perfecta. Cuando se investigó el incidente, se descubrió que los 2 jueces franceses habían hecho un trato con sus pares rusos para asegurar sus votos en favor de los patinadores franceses en otro evento, el baile sobre hielo. Recibimos una propuesta oficial de... El presidente del Comité Olímpico, Jacques Rogge, otorgó duplicados de las medallas a la pareja canadiense. El Comité Olímpico Internacional decidió entregar un duplicado de la medalla de oro a la pareja canadiense. Manteniendo los Juegos Mayores en un sitio permanente, los griegos evitaban los escándalos. También limitaban el espectro de jueces corruptos, haciendo competencias en las que no hubiera elementos subjetivos al definir un ganador. Cuando alguien llegaba primero a la línea, o lograba un golpe de nocaut, o lanzaba el disco más lejos que los demás. Pero a pesar de todas estas garantías, hubo un caso atroz de corrupción en los antiguos Juegos que eclipsan todo lo que ocurrió antes o después en las Olimpiadas.
Un incidente que siempre se recuerda cuando la gente piensa en los antiguos juegos es el emperador favorito de todos, Nerón. Obtuvo cientos de victorias en la antigua Grecia en todas partes. De hecho, jamás perdió. Y cuando se presentó en Olimpia, introdujo un carro de 10 caballos cuando estas carreras no existían. Pero él comenzó, hay que reconocerlo, conduciendo uno en persona. El emperador Nerón había dado la orden de que todos los juegos griegos de circuito se llevaran a cabo en un año extraordinario, el 67 después de Cristo, para que él pudiera competir. Las Olimpiadas debieron posponerse 2 años para adecuarse a su demanda. En el primer giro del hipódromo, Nerón perdió el equilibrio y cayó de su carro. Eventualmente se dio por vencido y no terminó la carrera. Pero a pesar de todo, Nerón obtuvo la corona de ganador. Los jueces habían sido comprados con un soborno de 250.000 dracmas, lo que en la actualidad valdría decenas de millones de dólares, además de la promesa de la ciudadanía romana. Luego de la muerte de Nerón, 2 años después, su nombre fue expugnado de la lista de vencedores y los jueces se vieron forzados a regresar el dinero.